Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Tenemos a Crossbane. Es una banda que nos trae Cholo con la canción Stargazer y es un videoclip que pertenece al álbum Life of Banes de 2021. Tenemos a Julia a la voz, Masumi a la guitarra, Zari al bajo, Keitaro a los teclados, Yoshi a la guitarra, Shinki a la batería. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. 悠久の時を超えて遥か彼方へと響く生まれし命の鼓動よ目覚めたこの星よ導いて Bueno, de momento entra todo dentro de muy del esquema del power metal. Es decir, tú te imaginas el power metal y te imaginas Esto, este tipo de estructura, ¿no? esto sí. Em, El teclado de momento es muy de acompañamiento, de mantener acordes prolongados in aeternum con, con esos efectos etéreos, ¿vale? De Sí, sintetizadores. Luego está el tema del bajo que ataca con púa y es un bajo sencillo pegado a la batería que también es sencilla, es decir, aunque vaya muy rápido, porque tienen que ir muy rápido porque el estilo lo requiere, pero que no hacen filigranas, es una sección rítmica práctica y eficaz, a la par que es sencilla. En las guitarras sí han hecho cosas elaboradas, sobre todo al principio, con guitarras gemelas, al igual que escuchaba la voz em, armonizada, no sé si por ella misma, parece que se ha grabado ella por pistas y se ha sí, armonizado. puede ser, sí. Sí. Y bueno, esto queda claro como si fuera un power metal o metal sinfónico por el tipo de voz que canta ella, que es muy de lírico, ¿no? En este caso. La letra es de Julia, la música de Masumi. Y bueno, por lo que veo yo, lo que más se caracteriza de momento es por mucha intensidad, un ritmo altísimo. Creo que las guitarras van a ser las grandes protagonistas de este tema junto con la voz. No sé qué impresión Sí, te da a ti. es que la voz es sorprendentemente parecida a la de Fuki. El vibrato ahí cuando sube, sube, Sí. sube, digo, uy, que si no la estuviera viendo, lo mismo te digo, pues es Fuki. Claro, claro, claro. Bueno, sí, es parecido. Em, En el vibrato sí, es decir, en el tipo de vibrato.
Sí, sí. Tiene un color de voz diferente, Fuki, pero sí, te lo compro. Em, bueno, de momento es lo que podemos decir, ¿no? Sí, la guitarra, pues lo que estás diciendo, van ahí a tope y seguramente que ahora se marquen un solo, Claro, se marcarán un solo cada uno o cómo lo harán. sí, sí, efectivamente. El tema de la letra, que bueno, el tema de Stargazer es una metáfora, porque claro, es un observador de estrellas, pero yo creo que se refiere a alguien que mira al cielo buscando respuestas, ¿no? Bueno, lo de mirar al cielo puede ser muchas cosas, ¿no? Puedes mirar en búsqueda de respuestas, puedes buscar esperanza o destino o estar rezando a Dios, no sé, ¿no? Buscando una respuesta, em, sobre todo cuando el que le pide algo a un ser superior o que en este caso está buscando respuestas es porque, lógicamente, algo le pasa en la vida que no va bien, ¿no? Ya sea dolor, melancolía, tristeza, soledad, Sí, sí. lo que sea, ¿no? Pero bueno, así que yo creo que esto va un poquito el camino. Es como el protagonista que esté viviendo esta historia está pasando por diferentes fases, lo típico, ¿no? Es decir, tendrá una época mala, toca fondo, busca salir del pozo, está buscando en este caso respuestas en el cielo, em, tal vez metafóricamente, y al final pues tendrá que encontrar o un estado emocional o un cambio de actitud o lo que sea que haga que salga de ese bache. Sí, o simplemente lo que has dicho, pues, lo mismo es un astrónomo, lo que era Mikio, Sí, que le gustaba observar las estrellas. Pues, claro, yo creo que esto todo va con simbolismo, ¿no? Es que claro, están las estrellas, la luz, la oscuridad, el infinito, todo eso tiene su simbolismo. Así que bueno, mm, muy bien, vamos a continuar y de momento eso me gustan hay arreglos orquestales, sí, las guitarras son técnicas, está bien en general. Me falta que tenga un poquito más de identidad propia. Todavía esta mitad de la canción se parece a mucha gente. Veremos cómo evoluciona, ¿vale? A ver que han creado, digamos, la tensión, a ver cómo la resuelven.
En general me ha gustado. Sí, Los a mí solos, también. lo que Lo que se ha salido de madre del ese es el solo con el Keita. sí, es decir, la primera parte del solo ha habido una primera parte de velocidad en la que yo estaba pensando, digo, espero que ahora me lo cambie por un poco de solo melódico, es decir, que el solo me cuente una historia, porque si esto se va a convertir solamente en una exhibición de virtuosismo, mejor, de malabarismo con la guitarra, a mí eso no me interesa. Es decir, la velocidad de la guitarra y la capacidad técnica está bien si está al servicio de la canción y no al contrario. Es decir, a mí, perfecto, reconozco que eres muy bueno, que tocas muy rápido, pero Pero si si no a te mí no, amoldas a la historia de la canción, claro, pues si no me estás contando algo interesante, no me va a tocar por dentro, es decir, no me va a poner los vellos de punta. Y después ha cambiado, sí, a una parte melódica en la que ha enlazado con la otra guitarra y han hecho las guitarras gemelas, y eso sí me ha gustado mucho. Es decir, lo bueno es que ha empezado muy rápido, ha cambiado, es decir, me está contando una historia, me ha creado la tensión, luego me está haciendo una segunda voz con la guitarra y luego enlaza con mi compañero. Eso sí me parece muy acertado. Em, el bajo y la batería están muy bien, pero sencillos y planos. pero muy Entonces, sencillo. Me he claro, estado fijando en la batería y estaba haciendo el trote del power metal y de ahí no ha salido. sí, los baterías cuando van tocando es el tucupá, 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 ¿vale? Es decir, Esa, todo, justo. todo el tiempo, correcto, ¿no? Pues todo el tiempo lo mismo. Entonces, al igual que en la parte, en la sección rítmica de la guitarra, abusan de los power chords una barbaridad. Es decir, ya que tenéis, y es como si le hablara directamente a los guitarristas, ¿no? Ya que tenéis la capacidad técnica y la habilidad para hacer cositas elaboradas, ¿vale? No malgastéis vuestro talento haciendo una rítmica tan sencilla. Em, por favor, hay que currárselo un poco. También ocurre lo siguiente, si no existe en la banda esa figura compositiva que tenga realmente una mente creadora, entonces la banda, aunque sea muy buena técnicamente, si no le dicen lo que tienen que tocar de manera original, va a seguir siendo muy plano. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque hay un porcentaje muy elevado de guitarristas que técnicamente pueden ser élite, pero eso no quiere Sí, decir que después sean capaces de componer de ya. manera elaborada, ¿no? Por eso Band-Maid tiene la suerte de tener a Kanami, por eso Love Bites tiene la suerte de tener a Miyako. Ese tipo de figura que marca la diferencia en una banda, ¿vale? Ya. Por eso en Iron Maiden tienen la suerte de tener pues a Steve Steve Harris, Harris, sí. a Bruce Dickinson con las letras, ¿no? Em, que lo que no aporta musicalmente lo aporta en las letras. Bruce Dickinson, por ejemplo, es, me parece que licenciado en filología. Es decir, Sí, sí. que aquí cada uno tiene que ir aportando cositas porque cuando llega un momento en el que todo el mundo técnicamente es tan bueno, los matices hacen que una banda sea espectacular o sea simplemente muy buena. ¿Vale? Además que esta última parte, ya cuando estaba acabando la canción, es que me estaba recordando, no sé, a Galnerius con Fuki cantando. Claro, Se me ha venido así, digo, claro, lo bueno y lo malo. Lo bueno que lo comparas con una gran banda, lo malo que no te suena original. efectivamente, Eso, es lo que quería decir. claro, Que, claro, no tienes identidad y al final te acabas, pues, ya no te digo copiando, porque copiar a Siu, por ejemplo.
haciendo solos o tocando la guitarra es complicado de narices. Correcto, yo no puedo copiar así ni aunque quiera. Pero, oye, que estos dos chavales perfectamente podrían, ya no te digo ser como Siu, como Hazuki Ujú, o Izaki, o da sí, igual. sí, Pero, oye, ya que tienes las virtudes y el talento, sí, haz algo tuyo. correcto. Em, a ver, lo hemos reaccionado solamente una vez anteriormente, fue en abril, Hace y muchos vídeos. yo ya ni me Me acordaba. acordaba. Me acordaba, de lo que más me acordaba era de la voz de ella. De eso sí me acordaba. Por cierto, la voz de ella es ninguna pega. Espectacular, es una voz lírica, potencia, técnica, gestión del aire, tiene rango de voz. La cantante es espectacular y no le puedo poner ni un pero. Es decir, la cantante es ahora mismo el punto más fuerte de la banda, lo que puede ser definitorio o diferenciador con respecto a otras bandas, ¿no? Que a lo mejor técnicamente son buenos, pero no tienen una cantante de tanto nivel. Así que en ese sentido, muy bien, Crossbane. Creo que aún así es pronto, solamente con un par de reacciones, de hacerme una visión global y definitoria, definitiva de la banda, pero bueno, tiene cosas muy buenas. A ver si otras canciones son compositivamente más elaboradas y me dicen un poquito más, Sí, pero sí, sí. a nivel técnico, El talento lo el tienen talento lo tienen, correcto. todos, Eso es, todos. eso es. Lo que pasa que en esta canción, pues a lo mejor han estado ahí un poco más planos y le han Ujú. dejado todo el protagonismo a Sí, bueno, Julia. bueno, todas las canciones no son igual de buenas también, ¿no? Es decir, Claro, em, efectivamente. excepto los Beatles y poco más, Y los Beatles hay algunas por ahí también que todas las no. canciones son buenas. Ahí no te lo puedo decir. Nah, nah, nah. Los Beatles compositivamente son Dios. Bueno, pues amigos, para empezar, ¿no? Pues muchísimas gracias a Cholo por traer esta canción para poder patrocinarla y nosotros hacerla. Amigos, se agradece el like, suscribiros, el clic en la campana para avisaros de las reacciones y las formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Por ahí tenéis de lo último que ha sacado BandMade, ya está subido. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Más reacciones por aquí. Y pues muchas gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.